Gloria al Señor. Bueno, hemos estado durante las últimas semanas en una serie que hemos llamado Sermones desde el Corazón del Predicador. Gracias. Y son sermones no en un libro particular de la Biblia, sino sermones que el Señor pone en nuestro corazón como predicadores para poder compartir con la iglesia. Así que el día de hoy el sermón lleva por título El Dios que conoce el corazón. Así que si usted quiere, puede ir buscando en su Biblia Hechos capítulo 5, versos 1 al 11. Hechos 1 al 11. Pero antes de que podamos pasar de lleno, mantenga ahí abierto en Hechos capítulo 5, verso 1 al 11, mantenga abierta su Biblia. Pero antes de que nos vamos de lleno en el texto, quiero explicar algunas cosas. Quiero llevarlos al punto que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Si nosotros observamos en el Antiguo Testamento, vemos a Dios actuando de una manera muy drástica, trayendo juicio de muerte en varias ocasiones. Y he tratado de hacer una lista para que usted me pueda seguir. Y vamos a ver estos pasajes del Antiguo Testamento que nos parecen observar a un Dios muy drástico con el pecado. Primero, vemos el diluvio universal. Eso está relatado en Génesis del capítulo 6 al 7, donde Dios, usted conoce la historia, Dios envía un diluvio que cubrió toda la tierra y mató a todo ser viviente, destruyendo a toda la humanidad, excepto a Noé y a su familia, debido a la maldad generalizada en la humanidad. Ahora, nosotros podemos pensar, pero ¿cómo Dios mató a toda la humanidad existente en ese momento? Pero si no nos acercamos al texto con una perspectiva correcta, podemos pensar de que Dios es malvado. Pero recuerde que Noé estuvo predicando por más de 100 años para que ellos se arrepintieran. Así que no veamos a un Dios que castiga justamente al pecado solamente, sino también vemos a un Dios misericordioso que estuvo compartiendo a través de su siervo Noé un llamamiento al arrepentimiento. Segundo, vemos la destrucción de Sodoma y de Gomorra en Génesis capítulo 19, donde Dios hace llover azufre y fuego sobre estas ciudades, destruyendo debido a la perversidad, y solo Lot y sus 2 hijas y su familia escaparon. Sabemos la historia, se les había dicho, caminen, no miren hacia atrás, sigan adelante. ¿Y qué pasó con la esposa de Lot? Miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra por la perversión. Y a veces parece que estamos viviendo en tiempos de Sodoma y Gomorra hoy en día, donde la perversión quiere escalar a todo ámbito de la sociedad. Usted me imagino que vio la apertura de los Juegos Olímpicos. Un hecho vergonzoso que empañó una celebración mundial del deporte, tratando de mostrarnos al mundo imágenes distorsionadas, tratando de traernos esa famosa agenda que quieren insertar a los niños desde pequeños. Tercero, la muerte de Onán. Esto se relata en Génesis capítulo 38, versos 9 al 10, donde Onán fue muerto por Dios por negarse a cumplir la ley del levirato y derramar semen en tierra. Para que usted entienda el concepto, en esos tiempos había una ley de levirato. Cuando el hermano moría, entonces, y la mujer quedaba viuda, el hermano que estaba soltero y que le proseguía, tenía que acercarse a esa mujer para concederle descendencia y para que el nombre del difunto no se perdiera. Entonces, este hombre derramó su semen para que no hubiera procreación.
para que esa mujer no quedara embarazada. Esto fue un acto pecaminoso y Dios trae juicio de muerte sobre Onán. Por eso que hoy en día, técnicamente, en términos médicos, en la masturbación se conoce como onanismo y viene de este nombre bíblico. También está la muerte de Nadab y de Abiú. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 10, versos 1 al 2, donde los hijos de Aarón murieron por ofrecer fuego extraño que Dios le había mandado. Eran 2 sacerdotes que murieron instantáneamente como juicio de Dios por desobediencia, porque el Señor les había dicho que no había que traer al altar fuego extraño. Nos damos cuenta que hay un común denominador, hay desobediencia cuando Dios trae juicio y es drástico el juicio. También tenemos la rebelión de Coré, Datán y Abirán, lo que se relata en Números capítulo 16. Coré, Datán y Abirán y sus seguidores, dice la palabra de Dios que se abrió la tierra y fueron tragados por la tierra y consumidos por el juicio de Dios por rebelarse contra los siervos de Dios que eran Moisés y Aarón. Ellos estaban tratando de dividir al pueblo. De otras palabras estaban diciendo, ¿y por qué tenemos que nosotros seguir a Moisés y Aarón si nosotros también tenemos la capacidad? Pero esto no se trata de quién tiene mejores capacidades o no, sino de a quien Dios llama a servirle, a liderar sobre su pueblo. También tenemos la muerte de los incrédulos en Números capítulo 14, donde hay 10 espías que trajeron un informe negativo sobre la tierra prometida y murieron de plaga por su falta de fe y por causar que el pueblo se rebelara. Ahí nosotros vemos que habían sido enviados espías y esos trajeron un informe negativo. Y ahí nosotros podemos ver otro principio, que la gente negativa afecta. ¿Y qué es lo que hizo el Señor con esa gente negativa? Juicio de muerte sobre ellos. También tenemos los 24,000 muertos en Baal Peor. Eso se relata en Números capítulo 25, versos 1 al 9, donde una plaga enviada por Dios mató, escúcheme bien, a 24,000 israelitas por participar en idolatría y fornicación con mujeres moabitas. Había instrucciones explícitas en contra de la idolatría y también de no tomar mujeres extranjeras, y eso tenía un propósito de guardar, de cuidar la línea mesiánica por donde iba a venir nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. También tenemos la muerte de Usa, eso lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 6, versos 6 al 7, donde Usa murió cuando toca el arca del pacto para sostenerla, porque él iba a evitar que cayera, lo cual era prohibido, y Dios lo hirió por su irreverencia. ¡Wow! Iba David en celebración y llevaban el arca del pacto de vuelta a la ciudad del rey de Jerusalén, pero ellos estaban faltando a la manera en que debían transportar el arca. Incluso la manera de ser transportada había sido explícitamente comunicada por Dios. Y la desobediencia, una vez más, el desconocimiento de la palabra de Dios, hace que este hombre, tratando de hacer algo bueno, le provoque juicio de muerte por tocar el arca. También tenemos el juicio contra el ejército asirio. Segunda de Reyes, capítulo 19, versos 35, donde dice que un ángel del Señor, escúcheme, mató a 185,000 soldados asirios en una noche, cuando sitiaban Jerusalén durante el reinado del rey Ezequías. Ya, yo creo que le he dado suficiente para que usted se pueda dar cuenta de que Dios es bastante drástico frente al pecado y la desobediencia, trayendo juicio de muerte sobre personas. Ahora, estas historias del Antiguo Testamento, para algunos, muestran a un Dios diferente, a un Dios muy diferente al Dios del Nuevo Testamento,
Pero nosotros sabemos, y la palabra de Dios así lo revela, de que Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Entonces, puede ser que nuestra perspectiva de la historia o de nuestro acercamiento al texto nos haga pensar de que Dios se comportó de manera diferente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y que estamos frente a un Dios diferente. Pero déjeme decirle que no es así. Dios es el mismo Dios que miró el pecado con gravedad, también hoy en día lo mira con la misma gravedad. En este capítulo, de Hechos capítulo 5, nosotros vemos la historia de Ananías y Zafira. La iglesia primitiva estaba en formación. Los apóstoles estaban estableciendo la doctrina para la iglesia. Estaban siendo usados para establecer doctrina y sentar los fundamentos para lo que sería la iglesia del Señor y lo que nosotros en el día de hoy hemos heredado. Así que esta historia es bastante impactante y nos muestra un Dios que no solamente ve nuestras acciones externas, sino que también conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. Y a veces me he puesto a pensar que ya sea intencionalmente o de manera no intencional, a veces perdemos de vista de que Dios conoce todos los pensamientos de nuestro corazón. A veces como que nuestra tentación es a pensar de que Dios se encuentra en este edificio y que saliendo de este edificio, ya me saco el traje de cristiano, me saco la carga de la santidad y entonces vamos a hacer las de Kiko y Caco. Tengo ahora libertad, nadie me está mirando, no hay hermanos de la iglesia alrededor mío, así que puedo hacer lo que yo quiera, pero recuerda que hay alguien que te mira todo el tiempo. Hay alguien omnisciente, omnipresente, y si tú eres un verdadero hijo de Dios, alguien que ha puesto su espíritu en ti y que te acompaña. A menudo nosotros podemos ser tentados a presentar una imagen exterior de piedad o de generosidad. Pero Dios no se deja engañar. Él sabe lo que hay detrás de cada acto que nosotros hacemos, sea este acto bueno o malo. Él sabe las verdaderas intenciones por las cuales estamos haciendo lo que hacemos. Él conoce. Nosotros nos podemos engañar aquí entre nosotros. De hecho, en mi país hay un dicho que dice, hay ladrones de cuello y corbata. A veces usted lo ve de cuello y corbata y son ladrones. Son gente que se ve externamente, se ve muy aceptable en cuanto a la vestimenta y aparentemente gente muy profesional, pero son gente que roba. Así que las apariencias de nosotros nos engañan. Hoy nosotros vamos a explorar este pasaje y descubrir lo que significa vivir con integridad ante un Dios que todo lo sabe. Pero antes de que vamos de lleno al pasaje, me gustaría primero definir lo que es integridad, porque tenemos que tener claro qué significa integridad para poder vivir en integridad. Así que yo busqué en el diccionario integridad, dice cualidad de íntegro. Eso es lo que decía el diccionario. Yo dije, pero me deja igual. Ahora vamos a ver entonces qué es lo que es ser íntegro. Y ser íntegro significa que no carece de ninguna de sus partes. Dicho de manera más clara, se dice de una persona recta, proba o probada e intachable. O sea, una persona recta que hace las cosas bien, que es intachable. Una persona contra la cual podemos tratar de buscar algún defecto y nos va a ser difícil buscar, nos va a ser difícil encontrar.
Ahora, siempre yo he tratado de definir la integridad como algo completo. Es decir, las personas pueden tener áreas en sus vidas que son buenas. Pero si hay alguna área de su vida que no se encuentra bien o no se encuentra sometida a Dios, entonces la persona no cuenta con integridad o tiene falta de integridad. Por ejemplo, si alguien puede ser una persona generosa para dar a la iglesia, asiste regularmente a la iglesia, se involucra en los diferentes ministerios, pero si miente en el trabajo, esa persona tiene falta de integridad. Porque en un lugar se muestra de una manera, pero en otro es una diferente persona. Siguiendo el mismo ejemplo, si alguien asiste regularmente, se involucra en diferentes ministerios, es un buen trabajador, pero es avaro y no muestra generosidad a la obra de Dios, entonces esa persona carece de integridad. Esto se debe a que hay una de sus partes o áreas en las cuales está fallando a Dios. Nosotros los seres humanos, las personas, somos un conjunto completo. Si hay alguna área que falla a Dios, entonces estamos en falta de integridad. Yo no sé cuál sea la área en la cual esté fallando, pero el Espíritu Santo probablemente ahora está trabajando en su corazón, en su vida, y le está trayendo a la mente cuál es el área en que usted está fallando. Así que el día de hoy yo quiero hablar de este matrimonio que era parte de una iglesia local. Ellos mostraban apariencia de piedad ante todos, parecían gente muy generosa y preocupados por el bienestar de sus hermanos, pero en el fondo ambos carecían de integridad delante del Señor. Y estamos hablando de Ananías y de Zafira. Así que antes de leer el texto, quiero que nos pongamos en contexto en la historia que vamos a ver de Hechos capítulo 5 y vamos al capítulo 4, versos 32 al 37. Dice así, el contexto de la historia. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio o el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Aquí estamos viendo una comunidad muy generosa. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así que esta historia está ocurriendo inmediatamente antes del suceso de Ananías y Zafira. Así que Ananías y Zafira están viendo lo que está pasando. Bernabé, con un corazón genuino de generosidad, vende una propiedad y trae el dinero a los apóstoles. Hoy día no le estamos diciendo que haga lo mismo. Si usted quiere hacerlo, es libre. Pero no le estamos diciendo que venda su casa, sus propiedades y las traiga acá. Ahora, Ananías y Zafira están mirando lo que está sucediendo aquí. Ellos están viendo y la palabra del Señor dice que en el pueblo se suplieron necesidades y había unidad, todos estaban contentos. Entonces Ananías y Zafira están mirando esto. Están mirando esto. Y están diciendo, oye, podríamos hacer lo mismo nosotros. Nosotros tenemos una propiedad que podemos vender. Pero la podemos vender en tanto, pero podemos traer menos dinero y entre nosotros dos decimos que estamos dando todo el dinero. Así, de esta manera, vamos a recibir alabanza, reconocimiento, al igual que Bernabé.
Era un plan maravilloso para presentar una apariencia de piedad frente a los demás y que los reconocieran. Pero Dios conoce todas las intenciones de nuestro corazón. La muerte de Ananías y Zafira dice que trae un gran temor a toda la iglesia. Entonces, acá viendo este contexto, Ananías y Zafira vendieron una propiedad de igual manera, pero decidieron retener una parte del dinero para ellos mientras pretendían hacer creer a la iglesia que estaban entregando todo. Vamos a usar ejemplos concretos para que usted me entienda. Ellos vendieron la propiedad, supongamos, en $100,000 y están trayendo $50,000 a los pies de los apóstoles. ¡Wow! $50,000, dice, ¡wow! Es bastante dinero. Pero no era la venta total de la propiedad. Ellos se quedan con $50,000 y le traen el resto a los apóstoles. Pero ellos le están diciendo, hemos traído todo el valor de lo que hemos vendido. El problema no era que ellos se quedaran con parte del dinero, sino el problema es que ellos intentaran engañar a la comunidad y, más importante que a esa comunidad de fe, intentaran engañar a Dios. Ellos eran dueños de esa propiedad. Ellos podrían haber dispuesto a entregar ese dinero como ellos quieren. Si querían se lo quedaban todo, si querían entregaban un 50%, un 20%, era de ellos el dinero. Dios no lo iba a juzgar por eso. Pero Dios los juzga porque ellos están haciendo creer que están entregando todo. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que confronta a Ananías y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pedro señala que el pecado no era contra los hombres, sino contra Dios. Y esto resalta una verdad esencial. Dios conoce nuestras intenciones y no podemos ocultar nada ante Él. Así que como consecuencia de ese pecado, Ananías cayó muerto inmediatamente después de ser confrontado, mostrando el juicio inmediato de Dios sobre su pecado. Más tarde, su esposa Zafira, ignorante de lo que había sucedido, Pedro le pregunta, ¿has vendido en tanto la propiedad? Y ella dice que sí, también es confrontada y recibe el mismo castigo, es muerta instantáneamente. Tercer punto. Al oír el temor de Dios y la pureza de la iglesia, al oír Ananías estas palabras, dice que cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Creo que me salté la parte del 5, 1 al 4. Vamos a leer el pasaje del 1 al 4. Hechos 5, 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y la sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro y Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Así que ellos conscientemente están tratando de engañar. Ahora, lo que pasa aquí es que hay un contraste entre el espíritu de generosidad que tiene Bernabé y el espíritu de avaricia que hay en Ananías y Zafira. La iglesia primitiva gozaba de una gran unidad y generosidad. Los creyentes compartían todo lo que tenían. Se veían a alguien de la comunidad que estaba pasando una necesidad, se sacaban, ponían las manos en el bolsillo y estaban dispuestos a entregar algo por sus hermanos.
el temor de Dios y la pureza de la iglesia. Vamos al versículo 5 al 11. Al oír Ananías estas palabras, dice que cayó y expiró, murió instantáneamente. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Quiero ponernos una vez más en contexto. Esto está sucediendo en el inicio de la iglesia primitiva. Es un pasaje que tenemos en el Nuevo Testamento. Así que, según esto y según otros pasajes también que habla Pablo en Corintios, cuando habla que aquel que estaba pecando contra su padre, tomando su mujer, dice que era entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, a fin de que el alma sea salva en el día del juicio. Yo soy un convencido de que Dios hoy en día también trae juicio de muerte cuando Él lo decide. Muchas veces podemos recibir oportunidades de parte del Señor, pero también soy convencido de que el Señor es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Y si Él decide traer muerte como juicio sobre una persona, lo puede hacer. Aquí tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Ahora, la muerte de Ananías y Zafira, dice la Biblia que trae un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo aquellos que escucharon la historia. Y este temor no era un temor solo de miedo. Tenemos que reconocer que es aterrador conocer una historia así. Así que obviamente que hubo miedo, pero más que un miedo, Dios buscaba que hubiera una profunda reverencia por su santidad y mostrarle a las personas que Él odia, detesta el pecado. Dios les estaba entregando a la iglesia primitiva una gran lección acerca de lo grave que es el pecado. Creemos hoy en día que porque estamos viviendo en tiempos de gracia, el pecado no tiene la misma importancia para Dios. Pero déjeme decirlo que eso es un error. El pecado para Dios es grave. Y el pecado trae consecuencias. Alguien que hoy día cometa un homicidio y le pida perdón a Dios, Dios lo va a perdonar, pero la consecuencia va a ser de que esa persona va a tener que ir a la cárcel. Así que, aunque podemos recibir el perdón de Dios, no podemos librarnos de las consecuencias. Este evento también sirvió para purificar la iglesia y destacar la importancia de la integridad, el llamado de cada uno de sus hijos a ser íntegros. En una comunidad donde todo parecía lleno de amor, lleno de generosidad, este incidente reveló de que Dios no tolera la hipocresía ni la falsedad en medio de su pueblo, especialmente cuando se trata de su propio pueblo. La palabra del Señor dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y usted probablemente me puede decir: pastor, pero hay mucha gente que yo veo que se está burlando de Dios.
Y yo sé que es así. Hay pastores, ministros o ciertos llamados pseudo pastores, porque para mí no lo son, no tienen un llamado genuino, se están enriqueciendo a raíz de predicar el evangelio, a través de predicar un evangelio falso de la prosperidad, enriqueciéndose, viviendo una vida de lujos. Y usted me dice, pero hay personas que están viviendo en hipocresía. Sí, así es. Pero déjeme decirle que Dios está mirando todo eso. Y todas esas personas no pasarán por inocente cuando Dios los llame a su presencia. No van a terminar bien esas personas si no se arrepienten de sus pecados. La historia de Ananías y de Zafira es una advertencia para todos nosotros el día de hoy. Nos recuerda que Dios ve más allá de nuestras intenciones exteriores. Usted me está viendo aquí predicar delante de usted, me está viendo como uno de los pastores de la iglesia. Pero Dios me está viendo cómo actúo en mi casa, cómo actúo con mi esposa, cómo actúo con mis hijos, cómo actúo con mi dinero, cómo actúo cuando estoy lejos de mi hogar. Él lo está viendo. Así que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de vivir en integridad. Esto nos recuerda que Dios conoce lo que realmente hay en nuestros corazones. Él conoce. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. No podemos engañar a Dios, ni esconder nuestras verdaderas intenciones. Esta historia nos llama de manera urgente a vivir en integridad, a ser sinceros en nuestra relación con Dios y con los demás. Déjeme decirle que ya me estoy poniendo viejo. Y creo que a medida que me pongo viejo, me doy cuenta de que me he vuelto un poquito intolerante a ciertas cosas. Y una de esas cosas es la hipocresía. Lo he visto en reiteradas ocasiones, con personas. Las redes sociales se prestan mucho para eso. Vemos matrimonios que en las redes sociales se aman, y en la puerta de sus casas se están dando con el sartén. Pero en las redes sociales está todo bonito. Te amo, yo también te amo. Ay, qué lindo, que ay, y eso. Usted sabe. Amistades también poco sinceras, donde a veces no se confronta la verdad y mostramos una apariencia de que todo está bien, pero en el fondo hay problemas no resueltos. Durante mi ministerio, muchas personas a veces, como pastor, vienen a traerme problemas. Pastor, el hermano Pepito, y usted, bla, hermano Pepito. Ok. Hermano Joselito, ¿habló usted con el hermano Pepito? No hablé. ¿Y por qué no va y habla con el hermano Pepito? Es que si yo le hablo al hermano Pepito se puede enojar. O sea, tenemos problemas, Joselito tiene problemas con el hermano Pepito, pero no lo resuelven y prefieren mantener una amistad en la falsedad antes de resolver conflictos. Como iglesia y como pastores también hemos hablado de esto. Créame que esto también nosotros hemos hecho mea culpas con respecto a esto con los pastores de la iglesia, y por eso que queremos utilizar el principio de Mateo capítulo 18, donde dice, si tu hermano peca contra ti, ve y cuéntaselo a otra persona. ¿Dice eso la Biblia? No. Si tu hermano peca contra ti, ve y públicalo en las redes sociales tirándole una indirecta. ¿Dice eso la Biblia? No.
Si tu hermano peca contra ti, dice la Biblia, ve y estando tú y él solos, arreglen el problema. A veces los problemas debieran quedar entre dos personas, pero lamentablemente la naturaleza humana nos hace exponer y regar ese problema a personas que ni siquiera tendrían que estar involucradas. Yo creo que les he contado esto antes, pero probablemente algunos no lo han escuchado. Hace un par de años atrás, yo estaba trabajando para una empresa como el director de calidad y había un trabajador que era muy dedicado a sus labores y había otro trabajador que me empezó a hablar mal de ese trabajador. Y yo empecé a ser influenciado por esos comentarios. Entonces, cuando yo miraba a Escobar, así era su apellido, miraba a Escobar, lo miraba con cierto recelo a Escobar. No había cruzado palabras con Escobar, pero sin embargo los comentarios de este otro trabajador habían puesto en mí un prejuicio sobre Escobar. Entonces, acercándome a Escobar, pude comenzar a conocerlo. Y me di cuenta de que Escobar era una gran persona. Me di cuenta de que Escobar era un excelente trabajador y, para decir más, era el mejor trabajador. Para sumarle aún más, Escobar era un hijo de Dios. Entonces comencé a entender todo. Escobar lo que hacía era producir envidia, celo en otros trabajadores porque era un trabajador intachable. Escobar llegaba a tiempo al trabajo, trabajaba con diligencia, se tomaba el tiempo establecido para almorzar y eso provocaba en los demás celo. Y querían poner a Escobar como una mala persona. Un día yo estoy hablando con Escobar y el Señor habla fuertemente a mi corazón y me dice, pídele perdón. Y yo le dije, hermano Escobar, quiero pedirle perdón. Y él me dice, pero ¿por qué? Si usted no me ha hecho nada. No, sí. Yo he hecho algo que usted no sabe. Yo pensaba mal de usted. Tenía pensamientos negativos hacia usted. Porque me dejé influenciar por otras personas. Y quiero pedirle perdón delante del Señor. Porque pequé. Pequé con mis pensamientos y con mi actitud hacia usted. Escobar y yo llegamos a ser muy buenos amigos. Él muchas veces oró por mí. Cuando yo llegaba al trabajo como un joven, a veces desanimado, comenzando mi vida cristiana, y Escobar estaba sobre los 60 años. Ese hombre tenía una fortaleza sobrenatural. A veces levantaba vigas de fierro siendo un hombre más de 60 años. Yo decía, esto no es algo natural, este hombre tiene algo especial. Ese hombre era un hombre que amaba a Dios y yo lo estaba juzgando simplemente porque no lo conocía y porque estaba escuchando a alguien más que me comentaba contra él. Resolvamos los conflictos de manera bíblica y evitemos caer en el pecado de la murmuración y del chisme. Seamos íntegros en toda área de nuestra vida. Quiero darle algunos puntos de aplicación. Primero, somos llamados a vivir con transparencia delante de Dios. Reconozcamos que Dios conoce nuestros corazones. Seamos conscientes de que Dios conoce nuestros corazones. Y en lugar de intentar ocultar nuestras fallas o nuestras intenciones, acerquémonos a Dios con sinceridad.
Acerquémonos ante el Señor confesando nuestros pecados y buscando su perdón. Señor, mira, estos pensamientos me han inundado, por favor, Señor, perdóname. Por favor, Señor, límpiame. Aparte de mí estos pensamientos. Así que seamos conscientes de que hemos sido llamados a vivir una vida transparente ante Dios. Segundo, debemos ser auténticos en nuestra comunidad. ¿Qué significa autenticidad? Que seamos verdaderos, que así como somos aquí, podamos serlo en cualquier lugar. Como parte del cuerpo de Cristo debemos ser sinceros y transparentes con nuestros hermanos y hermanas. Evitemos la tentación de aparentar ser algo que no somos. La integridad fortalece la unidad y también fortalece el amor en la iglesia. ¿Sabe qué? Dentro de nuestros valores centrales y el ADN, si usted va a la página de Steamtown Church, póngale steamtownespanol.org, usted puede leer cuáles son nuestros valores y nuestro ADN, y entre esos está la autenticidad. El eslogan No Perfect People Allowed, no se aceptan personas perfectas, tiene la intención de darle la bienvenida y que usted pueda ser auténtico con nosotros. Y queremos ayudarlo a poder avanzar en su madurez, en su conocimiento de la palabra del Señor y en el conocimiento del Hijo de Dios. Así que nosotros acá valoramos mucho la autenticidad. Ser auténticos es un valor que como iglesia tenemos ahí dentro de los core values, los valores centrales, está allí dentro de nuestro ADN. Así que no se aceptan personas perfectas. Está también orientado a dar la bienvenida y tiene un objetivo más evangelístico. No es una licencia para quedarse donde estás. No es una licencia para que no madures y no crezcas en la fe. Por el contrario, somos llamados a crecer paso a paso, día a día en el Señor. Y tercero, debemos expresar temor a Dios y reverenciar su santidad. Este pasaje nos enseña a tener un temor reverente hacia Dios. Dios envió a Jesucristo y Jesucristo nos dice que Él ahora iba a ser amigo de nosotros. Él se convierte en un verdadero amigo para ti. Pero muchas veces creemos que esa amistad con Jesús es como la amistad que tenemos con otras personas. Pero recuerde que Jesucristo es Dios. Así que aunque Él quiere tener una estrecha relación con nosotros, una amistad, esa amistad también tiene límites. A veces usted puede tener licencia de decirle lo que quiera a su amigo, pero con Dios no funciona así. Debe haber una reverencia, un respeto en dirigirnos a nuestro Señor. Recuerde quién es Él y recuerde quiénes somos nosotros. Nosotros somos pecadores. Él es un Dios santo, perfecto. Acerquémonos a Dios con un temor reverente, no un temor de miedo, de pánico, porque Él nos ha adoptado en la familia como hijos de Él. Somos hijos de Dios. Un hijo de Dios es llamado a obedecer la palabra de Dios, la palabra del Hijo. He hablado con algunos hermanos y les he dicho, si usted dice haber recibido a Dios y lo ama, entonces debe obedecer los mandamientos del Señor. Próximamente vamos a tener bautismos. Si usted
es un hijo de Dios, ha recibido a Cristo, usted no debería esperar para venir a las aguas y ser bautizado por el solo hecho de que usted quiere obedecer a su Señor. Debemos mostrar una profunda reverencia a la santidad y a la justicia de Dios. Este temor a Dios nos debe impulsar a vivir una vida que lo honre a Él en todo lo que hacemos. En todo. A medida de que nosotros crecemos, a medida de que maduramos en la vida cristiana, Dios quiere ir más profundo con nosotros. Durante el primer año de ser cristiano, quizás en nuestro desconocimiento podemos hacer muchas cosas, pero a medida que vas creciendo, Dios espera más de ti. Yo me he dado cuenta en mi relación con Dios que ahora veo las cosas mucho más allá como las veía antes. Veo las consecuencias que pueden tener mis palabras, mis acciones, y ahora más que nunca tomo mucho cuidado de ellas. Eso es lo que tenemos que ir haciendo día tras día. Si voy a hacer algo, preguntarle, Señor, ¿esto que voy a hacer te agrada? ¿Esto que voy a hacer bendice tu nombre? ¿Es de edificación para otras personas o para mi vida? En cualquier ámbito de la vida usted puede aplicar estas preguntas. Cuando usted prenda de la televisión y vaya a ver algo en Netflix, puede preguntarse eso. ¿Edifica esto? ¿Me edifica? ¿Es algo que me va a hacer crecer? A lo mejor hay cosas que espiritualmente no le van a hacer crecer y no quiere decir que sea malo. Como el apóstol Pablo decía que el ejercicio del cuerpo para nada servía en lo espiritual, pero sabemos que el ejercicio del cuerpo es algo que nos mantiene saludables. Así que no me tome al extremo, no le estoy diciendo que no pueda haber ciertas películas o series, pero también sea balanceado. Si usted está pasando 3 horas viendo películas en Netflix y no pasa ni siquiera 5 minutos en la oración, su vida está en desbalance. Esto nos tiene que impulsar a poder vivir una vida en santidad ante nuestro Señor. Él es digno. Él es digno. Y acerquémonos en toda área de nuestra vida con reverencia. Obedezcamos la palabra de Dios en todo y no solamente en lo que nos conviene. Esposos, tratar a sus mujeres como vaso más frágil. Pero esposas también, sométanse a sus maridos. Ahí no nos gusta. Ahí no nos gustó, porque nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Esposos, traten a sus mujeres como vasos frágiles, pero también esposas, sométanse a sus esposos. Tiene que haber un balance entre esto, pero a veces nos olvidamos de lo que dice la Biblia y quiero imponer mis ideas preconcebidas del Evangelio, pero la cosa no funciona así. No es su palabra, su opinión o mi palabra o mi opinión, se trata de la palabra de Dios. ¿Es fácil? No, no es fácil. Yo no le quiero vender aquí un cuento. La vida cristiana no es fácil. Pero ¿sabe qué? Hay ganancia. Hay bendiciones de parte del Señor. Hay vida abundante de parte del Señor. Cuando nosotros nos mantenemos fieles a los principios de su palabra, entonces incluso en medio de esta vida con dificultades, con enfermedades, con sufrimiento, aún en medio de esta vida vamos a experimentar satisfacción, gozo, momentos de felicidad. No va a haber nada, voy a hablar en mexicano, nada que lo agüite.
nada que lo haga tambalear. No va a haber nada que lo haga desistir de la decisión más importante que usted ha hecho en su vida, que es seguir a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a pesar de todo lo que nos cueste. Eso vale la pena, vale la pena. Nuestra vida es ligera, es ligera. Es como la hierba del campo que sale y se seca. Pero el que permanece en Dios gozará de una eternidad con su Salvador. Y esa debe ser nuestro enfoque, eso debe ser nuestra visión. No desenfocarnos. El mundo te quiere desenfocar, esta sociedad te quiere desenfocar, el diablo te quiere desenfocar, pero tú mantente enfocado en lo único que vale la pena en esta vida, en Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.